Bienvenidos al plan de estudio Como Él nos ve, libro escrito por el pastor Vladimir Polanco y que durante este 2021 es el propósito de nuestra división interamericana que podamos dedicarle tiempo a estudiarlo en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, en nuestros grupos pequeños, con el propósito de que podamos experimentar un crecimiento espiritual. Te saluda el pastor Alexis Romero desde la Unión de El Salvador y es mi privilegio presentar delante de ti el capítulo 9 de este hermoso libro que se titula A sí mismos se dieron. Quiero invitarte para que me acompañes en esta oración. Padre, Dios de amor, gracias te damos por esta oportunidad de entregar nuestra vida delante de ti. Gracias por el gran sacrificio que Cristo hizo en la cruz para salvarnos. Gracias por la oportunidad que ahora tenemos de estudiar este capítulo de este hermoso libro que se titula Como Él nos ve, con el propósito, Señor, de recordar el gran sacrificio de Cristo y cómo nosotros podemos recibir la gran bendición de los resultados del sacrificio, del triunfo que Cristo obtuvo en la cruz. Gracias te damos por esta oportunidad y también gracias porque has prometido darnos tu Espíritu Santo para que pueda guiarnos, para que pueda conducirnos y para que pueda grabar en cada uno de nosotros el carácter puro y santo de Cristo Jesús. Gracias por tu sangre derramada que nos permite recibir el perdón de nuestros pecados y así recomenzar nuestra vida delante de ti. Ayúdanos para que podamos ser renovados y que tu palabra pueda caer en la tierra fértil de nuestros corazones y dar fruto para vida eterna. Gracias por escucharnos. Pedimos tu bendición sobre todos aquellos que estamos dispuestos a aprender. Gracias porque tú nos hablas a nuestro corazón, nos hablas a nuestra mente con el propósito de despertarnos a la bendición de convertirnos en hijos tuyos. Gracias por amarnos y bendecirnos. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. En la introducción del libro encontramos un texto clave, que lo encontramos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 8 y el verso 9. Y nos dice: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. En la introducción de este capítulo se nos presenta este pasaje con toda la intención de que podamos comprender cuál es la nota tónica con la cual nos vamos a encontrar en todo el capítulo. De esta manera, el pastor Polanco se propone presentarnos ese sacrificio de Cristo y cuánto valor debe tener para nosotros y qué impacto debe producir en nuestra vida, qué respuesta debe tomar de nosotros de tal manera que el impacto pueda ser extraordinario, no solamente en nuestra vida, sino en la de aquellos que nos rodean. El sacrificio de Cristo fue tan grande que el apóstol Pablo en varias de sus cartas, él hace un abordaje bastante amplio de algunos elementos que se destacan de este sacrificio. En primer lugar está este pasaje clave que nos habla de la importancia de reconocer que Cristo hizo un gran sacrificio, el sacrificio de hacerse pobre. Aun cuando Él es rico, se hizo pobre, voluntariamente se hizo pobre, para que mediante esa pobreza nosotros llegásemos a ser ricos por su gracia y por su misericordia. En este momento podríamos imaginarnos cuál fue ese gran sacrificio que Él realizó en comparación con los sacrificios que nosotros pudiéramos hacer. Probablemente estemos pensando en algunos sacrificios que nosotros hemos hecho en nuestra vida, cuando hemos tenido que negarnos a comprar algo que queríamos con el afán de sufragar la necesidad de otra persona. Probablemente estemos pensando en que hemos sacrificado algo de nuestro tiempo con el propósito de ayudar a alguien que estaba muy necesitado de que le echáramos una mano, de que le ayudáramos, de que hiciéramos algo por él. Todas esas acciones que pueden ser pequeños sacrificios o grandes sacrificios de parte nuestra quedan en la insignificancia cuando miramos el enorme sacrificio que Cristo hizo en nuestro favor para poder salvarnos. El capítulo aborda 4 temas principales. El primero de ellos es la gracia de Cristo. Y aquí abordamos una pregunta muy importante. ¿Qué fue lo que llevó a Jesús a hacer este enorme sacrificio? Y la respuesta subyace de nuestra realidad y es: lo que llevó a Jesucristo a hacer este gran sacrificio fue nuestra gran necesidad, nuestra gran bancarrota, nuestra triste condición
que no podíamos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos, que no podíamos hacer nada para salir del hoyo donde Satanás nos había introducido, que no podíamos hacer nada, no teníamos la fuerza para romper las cadenas del pecado con las que Satanás nos tenía aprisionados. Cristo tenía que venir. Cristo tenía que entregar su vida. Cristo tenía que venir al terreno de Satanás, al reino de las tinieblas, para poder romper esas cadenas y darnos la seguridad de la salvación que únicamente en Él podemos tener. En este punto, la gracia de Cristo, se nos resaltan varios aspectos que queremos mencionar en esta oportunidad, y para que podamos tener un mejor panorama de este estudio, vale la pena que podamos ir a estos pasajes y encontrar esas frases claves que nos recuerdan cuánto el Señor estuvo dispuesto a sacrificar para que nosotros podamos tener un lugar en el reino de los cielos. Cristo Jesús no podía imaginarse pasar la eternidad con el ser humano perdido, no podía. Él estuvo dispuesto a venir a este mundo, sacrificar todo para poder alcanzar a la humanidad, darnos la oportunidad de tener un medio de escape, que pudiéramos tener un camino por el cual podíamos transitar. Y Jesús lo dijo, que Él es el camino, la verdad y la vida, y podemos llegar al reino de los cielos únicamente por Él. Pero debemos comprender el significado de su sacrificio, los alcances de su sacrificio, las implicaciones de ese gran sacrificio. Tomando entonces la palabra de nuestro Dios, encontramos que Él estuvo dispuesto a manifestar siempre ese amor abnegado, esa entrega total, esa entrega completa por amor a la raza humana. Y la Biblia afirma que Él se dio a sí mismo. Gálatas capítulo 1 y el verso 4 lo presenta de esta manera: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aquí encontramos claramente que la voluntad del Padre era librarnos, y por eso Jesús vino a este mundo para realizar el sacrificio y poder salvarnos. Pero se nos dice acá que el sacrificio de Jesús fue voluntario. Él estuvo dispuesto a entregarse para poder salvar a la humanidad. Así que se entregó a sí mismo voluntariamente. Y cuando hablamos de la entrega al Señor, también debe reflejarse esa voluntad, porque Él nos creó con el libre albedrío, con el libre ejercicio de nuestra voluntad. Podemos decidir ir por un camino, ir por otro camino, desde luego, con las consecuencias que pueda traernos. El Señor murió para poder salvarnos de las consecuencias nefastas del pecado, que es la muerte eterna, perderse para siempre. Cristo abrió un camino para que nosotros podamos decidir seguirle a Él, entregarnos a Él y poder recibir la salvación y la vida eterna. En este punto también se destacan otros elementos de este sacrificio de Cristo, y en Filipenses capítulo 2 y el verso 6 y 7, el apóstol agrega que este sacrificio tuvo otras implicaciones. Leemos de la palabra de nuestro Dios lo siguiente: Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. En este pasaje se resalta que Cristo estuvo dispuesto a despojarse a sí mismo y tomar la forma de siervo. Este pasaje tiene una implicación bastante grande cuando vemos la relación entre Dios y el ser humano. Él estuvo dispuesto a convertirse en un siervo, y en la condición de siervo estuvo dispuesto a morir, la muerte de cruz, la más horrorosa que pudiéramos nosotros imaginarnos, la más humillante que pudiéramos imaginarnos. Y también en esa ocasión, en esa oportunidad, el mismo Jesús se sintió desamparado por el Padre, tanto así que Él clamó: ¿por qué me has abandonado? Y no es que el Padre lo hubiera abandonado, sino que cargaba nuestros pecados, y los pecados hacen separación entre Dios y la raza humana. Pero Cristo tendió un puente para que nosotros pudiéramos recibir la salvación y la vida eterna. Pero hay algo más. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 y el verso 21 agrega lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. El sacrificio de Jesús fue más allá, se hizo pecado, estuvo dispuesto a sustituirnos a nosotros para recibir Él el castigo. El ser humano es pecador y el ser humano merecía la muerte, el castigo del pecado, que es la muerte. Pero Jesús estuvo dispuesto a hacerse pecado, no que Él hubiera pecado, sino que cargó el pecado de la humanidad.
y él tuvo entonces que pagar esa penalidad del pecado que es la muerte. Así que el sacrificio de Jesús no solamente lo llevó a despojarse a sí mismo y a hacerse siervo, no solamente le llevó a entregarlo todo, sino que también le llevó a cargar con la penalidad y la maldición del pecado en su propia carne para morir y darnos la oportunidad de que pudiéramos ser salvos. Y hay otro aspecto que se resalta. Gálatas capítulo 3 y el verso 13 nos dice que Él cargó la maldición del pecado. Así que el sacrificio de Cristo tuvo muchas implicaciones. Haciendo un breve resumen, podríamos decir, Él siendo rico se hizo pobre, Él se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, Él cargó sobre sí el pecado de la humanidad, Él voluntariamente vino a este mundo para entregarse y Él también llevó la maldición del pecado sobre sí. Todo para salvar a la humanidad. Así que el sacrificio de Cristo es un sacrificio que no podemos calcular. Por eso el apóstol también nos dice que es el misterio de la piedad. Todo lo que Jesús hizo, todo lo que Él realizó para que la raza humana fuera salva. Y llegamos al segundo tema que se resalta en este capítulo, que es la ofrenda que Dios espera. Todos hemos conocido las facetas del apóstol Pablo en su propia vida. Lo conocemos como un gran escritor de varias de las cartas del Nuevo Testamento. También lo conocemos como el embajador de la predicación de la palabra de Dios, ya que él mismo en sus cartas reconoce que había ido a un lugar y a otro lugar llevando el mensaje de salvación. Pero hay una faceta del ministerio del apóstol Pablo que probablemente lo hemos dejado de lado o no le hemos dado la importancia de vida, y es el hecho de que Pablo dedicó mucho tiempo de su ministerio en las diferentes iglesias donde andaba a promover una ofrenda para los santos en Jerusalén. Ya recordaremos que los santos en Jerusalén o la iglesia de Jerusalén, ellos sacrificaron todo, lo vendieron todo para ver progresar la causa de Dios, y esto les llevó a una pobreza material, pero ellos tenían una riqueza espiritual. Así que el apóstol Pablo dedicó gran parte de su ministerio para poder promover una ofrenda especial, una ofrenda voluntaria para cubrir las necesidades de los hermanos de la iglesia de Jerusalén, los santos de Jerusalén, como él le llama en sus diferentes cartas. En este apartado de la ofrenda que el apóstol Pablo promueve, quizá la referencia más antigua que conozcamos, según lo que nos dice en sus cartas, la encontremos en 1 Corintios capítulo 16, donde da algunas directrices en relación a cómo debía recogerse la ofrenda, con qué frecuencia, de qué forma y sobre todo de qué manera se haría llegar a aquellos que necesitaban recibir la bendición de estas generosas ofrendas. Y leemos en los primeros 3 versículos de 1 Corintios capítulo 16 lo siguiente. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, enviaré a quienes vosotros hayáis designado por carta para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. En este capítulo se resaltan los principios que debemos considerar a la hora de promover una ofrenda o de recoger una ofrenda. Específicamente en el versículo 2, el apóstol Pablo nos habla de 4 aspectos que debemos resaltar a la hora de promover o de recoger una ofrenda. Y en primer lugar, el apóstol Pablo nos dice que debe ser una ofrenda regular. Sí, probablemente estemos pensando, bueno, cuando yo puedo, es que yo ofrendo, pero el apóstol Pablo dice cada primer día de la semana, nos habla de regularidad a la hora de participar en la ofrenda. Luego nos habla de la participación. Es importante que todos reconozcamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Él dice, cada uno de vosotros. La invitación es para cada miembro de la iglesia, para cada uno de los que hemos participado de la gracia del Señor. Estamos llamados para poder también participar y convertirnos en bendición para otros. Así que el apóstol Pablo nos recuerda que todos podemos participar, cada uno de vosotros. Luego nos habla de hacer provisión. Dice él, ponga aparte algo. Y esto nos invita para que podamos apartar de manera intencional lo que vamos a dedicar a nuestro Señor. Y en este caso, los hermanos de la iglesia de Corinto para poder ayudar a los santos de Jerusalén. Y finalmente nos habla de la proporción. Y en este apartado hay una frase muy importante cuando dice, según haya prosperado. Esto nos indica
que es muy importante reconocer que de acuerdo a la bendición que Dios nos ha dado, de esa manera también participamos. En Romanos capítulo 15, el apóstol Pablo menciona que algunas iglesias también participaron, como la iglesia de Tesalónica, de Acaya o también la iglesia de Filipos. Y de esa manera anima o insta a que todas aquellas iglesias por las cuales iba a pasar antes de llegar a Jerusalén pudieran participar también. Y me gusta la forma en la que la misma palabra nos recuerda que la ofrenda es una ofrenda voluntaria, es una ofrenda que debe nacer del corazón, una ofrenda que represente esa bendición que Dios nos ha dado, que debe ser proporcional a la bendición que el Señor nos ha dado. Y el apóstol Pablo le dice a los hermanos que él está en tránsito hacia Jerusalén, que él va camino a Jerusalén. Romanos capítulo 15, versos del 25 al 28, resalta que el apóstol Pablo va camino a Jerusalén y que por lo tanto espera llevar una buena ofrenda para poder sufragar las necesidades materiales de los hermanos en Jerusalén. El apóstol les recuerda que ellos habían recibido la bendición espiritual por el sacrificio de los hermanos en Jerusalén. Así que ahora ellos podían sacrificar los bienes materiales con tal de ayudar en las necesidades materiales que tenían los hermanos en Jerusalén. Y tomando en cuenta lo que dice 1 Corintios capítulo 16, 2 Corintios capítulo 8 y 9, encontramos algunas características de esta ofrenda. Y en particular se nos habla de esas características especiales que debe tener toda ofrenda que nosotros entregamos al Señor. En primer lugar, debemos decir que la ofrenda debía ser proporcional a la bendición que habían recibido. Pablo afirma, según haya prosperado. De acuerdo a la bendición que Dios les daba, se esperaba que ellos participaran con una ofrenda de acuerdo a esa bendición. El segundo punto que se destaca es que la ofrenda debía ser generosa, nacer de un corazón que agradece al Señor por lo que da y entonces puede también otorgar de esa bendición a aquellos que lo necesitan. El tercer aspecto que se resalta de esta ofrenda es que debía considerarse como un privilegio el participar en esta ofrenda. Y el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 8 y el verso 4 les recuerda que los hermanos de Macedonia, ellos pidieron al apóstol Pablo, le rogaron al apóstol Pablo que se le diera el privilegio, la oportunidad de participar dando esa ofrenda para las necesidades de los santos en Jerusalén. El cuarto punto que se destaca en esta ofrenda es que debía nacer en el amor. Debía estar fundamentada en el amor. El mejor motivo para que nosotros podamos dar es por amor a Dios y por amor a aquellos que lo necesitan. Y el quinto punto es que nuestra ofrenda siempre debe glorificar a nuestro Dios. No es para ganar un mérito como seres humanos o como hijos de Dios, no. Los méritos son de Cristo, pero nosotros le damos a Él para honrar y glorificar también su nombre. Por lo tanto, la ofrenda debe glorificar a Dios. Por tanto, la mayor bendición es cuando nosotros damos, y damos por amor a nuestro Dios, y damos con gozo y alegría para honrar y glorificar su nombre. Y llegamos al tercer tema que se resalta en este capítulo, y es que Pablo apela a la gracia. Cuando el apóstol nos habla de la ofrenda en 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9, él resalta este elemento importante, como lo es en todas sus cartas también, la gracia. Y la gracia pues se derramó sobre la humanidad cuando Cristo entregó su vida para salvarnos. Y de esta manera dice el apóstol Pablo que cuando participamos de las ofrendas, pues estamos participando de un acto de gracia. Así que la gracia se encuentra en dar. Por eso la palabra de nuestro Dios nos recuerda que es mejor dar que recibir. Y todo aquel que ha entendido la gracia de nuestro Dios estará dispuesto a dar, porque solamente aquel que reconoce la gracia tendrá la disposición, el anhelo, el deseo de poder dar, entendiendo que es un privilegio, que es un llamado divino también y que el Señor mueve el corazón para que pueda participar. Y claro, los que participamos por la gracia de nuestro Dios en dar, nos convertimos en agentes de su gracia, porque al final hay un objetivo que se persigue
al permitir que la gracia del Señor se manifieste en nuestra vida y que pueda traducirse en esas ofrendas generosas que damos. Y es el hecho de que otras personas puedan conocer que el reino del Señor sea apoyado por nuestros donativos, por nuestras ofrendas generosas, de tal manera que la causa de Dios siempre tenga los recursos que necesita para poder avanzar. Así que somos llamados a convertirnos en agentes de la gracia del Señor, a participar como agentes de la gracia. Y desde luego, quienes se beneficiaron directamente de esa ofrenda que el apóstol Pablo promovió fueron los hermanos en Jerusalén. La bendición ellos la recibieron, pero la mayor bendición se encuentra en aquellos que dieron. Los hermanos en Jerusalén fueron receptores de esa gracia, receptores de la bendición, pero los hermanos que participaron, ellos se convirtieron en agentes de esa gracia, porque ellos dieron sus recursos para que los hermanos pudieran sufragar todas las necesidades que tenían en esa ocasión, ya que el cristianismo estaba siendo perseguido en esa época, el cristianismo estaba bajo opresión, el cristianismo estaba sufriendo mucho, pero Cristo había hecho una obra especial en el corazón de los hermanos de la iglesia, de tal manera que ellos estuvieron dispuestos a cubrir las necesidades de los hermanos que estaban sufriendo. Y llegamos al cuarto y último punto: asimismo se dieron. Esa es una frase que el apóstol Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 8 y el verso 5, y leemos lo siguiente: y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En este pasaje el apóstol resalta la experiencia que vivieron los hermanos de Macedonia, y dice el apóstol que los hermanos estuvieron dispuestos primeramente a entregarse al Señor, y luego estuvieron también dispuestos a entregarse a los hermanos. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo Jesús, cuando reconocemos el sacrificio que Él ya hizo en nuestro favor, lo que Él ya realizó para poder salvarnos, comprendemos entonces que Jesús lo entregó todo, y nosotros para recibir la salvación también lo entregamos todo lo que somos al rendirnos a Él, y entregamos todo lo que tenemos también. Así que el apóstol Pablo resalta la experiencia de los hermanos de la iglesia de Macedonia, que se dieron a sí mismos, primeramente al Señor y luego también a los hermanos. De esta forma, el apóstol explica que cuando nosotros reconocemos la soberanía de Dios en nuestra vida, la soberanía de Cristo Jesús en nuestra vida, vamos a responder de una manera favorable, de una manera positiva, para poder apoyar la causa de nuestro Dios. De esta forma, la obra siempre tendrá los recursos que se necesitan. Así que no podemos reducir la ofrenda al simple hecho de dar dinero. No solamente debemos reducirlo al punto del dinero, no. La ofrenda primeramente nace en el corazón, nace en la mente, es un acto de fe, es un acto de generosidad y es un acto que nace en el amor que tenemos por nuestro Dios. Reconociendo que Él lo sacrificó todo para salvarnos, nosotros también estamos dispuestos a darle todo lo que somos y todo lo que tenemos. Debemos reconocer que la mejor ofrenda, la primera ofrenda que debemos presentar ante el Señor somos nosotros. Por eso el apóstol dice que los macedonios se dieron primeramente al Señor. Ellos se dieron primeramente al Señor, que significa una entrega total de todo su ser. Y luego dice que se dieron a los hermanos. Significa entonces que ellos estuvieron dispuestos a dar de sus recursos, de sus bienes que eran muy limitados. Por eso dieron más allá de su fuerza, dice el apóstol Pablo, para poder apoyar a las necesidades de los hermanos en Jerusalén. Así que en este aspecto queremos resaltar la gran importancia de reconocer que la ofrenda perfecta es Cristo y que ahora el Señor pide que le demos lo que somos y también lo que tenemos. Ofrendar es un acto espiritual, es un acto al que no debemos perderle la dinámica espiritual, ya que la ofrenda perfecta es Cristo. Así que nuestra ofrenda también debe representar ese acto de amor que le damos al Señor por amor, que nace del corazón, aquello que entregamos al Señor para poder apoyar la causa de nuestro Dios. Recordemos que al final toda contribución que nosotros damos a la iglesia es para que el reino del Señor pueda continuar, pueda avanzar y pueda realizar todo aquello para lo cual el Señor nos ha llamado. Me gusta la frase que el autor presenta en el libro cuando nos dice que un día, cuando el platillo cósmico pasó frente a Dios, Él estuvo dispuesto a entregar lo más precioso que tenía, y es a su Hijo
Jesucristo. De esa forma, nosotros debemos estar dispuestos a entregar todo lo más valioso que podamos tener para que la causa del Señor pueda continuar, para que la causa del Señor pueda avanzar y pueda conquistar aquellas almas que necesitamos llevar al reino de los cielos por la gracia de nuestro Dios. Entonces, la gracia de Cristo radicó en darse a sí mismo, y de esa forma nosotros hemos aprendido también que debemos entregarle todo nuestro ser y también todo lo que tenemos para que el reino del Señor pueda continuar en esta tierra. Quiero concluir con una cita muy importante que encontramos en uno de los escritos de Elena G. de White, que nos dice lo siguiente: entreguémonos a nosotros mismos como un sacrificio vivo y demos nuestro todo a Jesús. Todo le pertenece, somos una posesión adquirida por Él. Los que reciben su gracia, los que contemplan la cruz del Calvario, no tendrán duda acerca de la proporción que deben dar, sino que comprenderán que la ofrenda más cuantiosa carece de valor y no puede compararse con el gran don del Hijo unigénito del Dios infinito. Con esta cita recordamos el gran valor que tiene y debe tener el sacrificio de Cristo para nosotros y lo que el Señor espera, que podamos valorar lo que Él ya hizo por nosotros y por lo tanto responder de una manera favorable dándole todo lo que somos y todo lo que tenemos para su causa. Quiero concluir en esta oportunidad orando. Padre Dios de amor, gracias porque hemos recordado a través del estudio que hemos tenido en esta oportunidad que Cristo Jesús es la ofrenda perfecta, que Cristo Jesús se sacrificó y se entregó, lo entregó todo por amor a nosotros para que pudiéramos ser salvos por su gracia. Ahora ayúdanos, Señor, a comprender que así como Cristo lo entregó todo para salvarnos, espera que nosotros también lo entreguemos todo para que podamos recibir esa salvación. Ayúdanos a presentar delante de ti todo lo que somos, entregando nuestro ser y también todo lo que tenemos, reconociendo que la bendición viene de ti y que por lo tanto de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Bendícenos, Señor, y ayúdanos para que cada ofrenda que podamos presentar delante de ti sea una ofrenda nacida del corazón, que sea una ofrenda de amor, reconociendo que la ofrenda perfecta es Cristo Jesús. Gracias por escuchar nuestra oración, que tu bendición pueda acompañarnos hoy y siempre. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga hoy y siempre.